¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué quiere decir? ¿De qué está hablando Pablo? Nos dice que el ser humano sin la ayuda de Dios no puede ser libre del pecado ni de las consecuencias nefastas, amargas del pecado. ¿Y por qué el apóstol se hace esta pregunta en realidad retórica? Porque no es que él pregunta, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede liberar de este cuerpo de muerte? Él sabe cuál es la respuesta, pero es una pregunta retórica. ¿Y qué quiere decir cuando habla del cuerpo de muerte? Y yo se los voy a explicar a continuación. Para eso necesito que un soldado romano traiga el cuerpo de muerte aquí a este altar. Hay chiquitos en la... Atención, lo que hay ahí abajo es un muñeco, no se asusten. Lo advierto. Falta que algunos se pongan a llorar y arruinen la predica. Es un muñeco lo que hay ahí abajo. Un muñeco color negro. Lo aclaro. Le voy a preguntar algo al oído al romano. Le pregunté a qué regimiento pertenecía del Imperio Romano. Me dijo, el Dorado Misiones. Lo que costó al centurión romano sacarle el mate de la mano. Pues yo siempre tomo mate, pero me vas a arruinar la escena, le dije. Ahí hay un muerto, ahí hay un soldado romano. Escuchen esto. ¿Por qué dice Pablo, quién me librará de este cuerpo de muerte? En el Imperio Romano, era la época en la que Pablo escribe, y le escribe a los romanos, estando en Roma y habiendo una iglesia en Roma. O sea que todo estaba saturado de la cultura y de las costumbres romanas. El Imperio Romano, uno de los más crueles que la historia ha conocido. Una persona que arrebataba la vida de otra en homicidio era condenada a pagar con su propia vida por esa muerte. Ojo por ojo, diente por diente. Mató, pagará con su vida. La paga era, como les dije, la muerte. Unos eran decapitados, otros ahorcados y otros crucificados. En el momento del arresto del asesino y antes de su ejecución, el asesino debía cargar el cuerpo de su víctima en su espalda. Y ambos eran amarrados de tal forma que no se podían deshacer de ese peso. Y tenía que caminar con ese cuerpo de muerte una distancia determinada para ser avergonzado delante de todos los demás y para que le sirviera a todos los demás de fuerte advertencia. Miren lo que le espera a aquel que mata a otro. Esto era conocido como la marcha del condenado. Nadie tenía la autoridad de socorrer e intentar ayudar al condenado a soltar y cargar, en su reemplazo al muerto. Si era una orden de César, ¿quién iba a transgredir esa orden? El apóstol Pablo, como era muy común en él, usaba la figura de los romanos, de los soldados, sus instrumentos, sus acciones, para revelar verdades concernientes a la vida del hombre esclavo del pecado y del hombre libertado del pecado. Es muy común en sus cartas que el apóstol, especialmente en esta de los romanos, habla sobre la naturaleza del hombre de pecado, del hombre condenado.
del que por naturaleza, aun cuando éste se considera bueno, porque él, Saulo, también se consideraba bueno cuando perseguía a cristianos. Él creía que se estaba deleitando en la ley de Dios, pero entendió que no hay nadie bueno, porque esa ley que él defendía tampoco le podía libertar de la carga del pecado. Por eso el apóstol, de una manera sorprendente, pregunta a sus lectores: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta obvia era que nadie en esta tierra podía quebrantar la ley romana y desatar al condenado, ayudarle a cargar el cuerpo de pecado. Nadie podía hacer nada por el condenado a muerte. Pero qué maravilloso es saber que sí hay alguien que nos ha libertado de esa carga y que con su poder y autoridad nos ha hecho libres de las ataduras y las consecuencias del pecado. Y ese, queridos hermanos, no es otro que Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero claro, una cosa es leerla, imaginarla, pero otro muy distinto es verla. En el Imperio Romano, el que la hacía la pagaba. ¿Mataste? Entonces venía el soldado romano y traía al muerto. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El convicto, aquel que tenía que pagar con su propia vida, horca, decapitación o crucifixión. ¿Qué elegís? ¿Puedo elegir? Sí. ¿Me puedo ir a mi casa? No. ¿No te imaginas? No era cualquier muerto el que se va. Era el que él había matado. No era cualquier muerto. No era el que estabas llevando. El que había matado a otro. Él no estaba llevando la culpa de otro, él estaba llevando su propia culpa. ¿Quién se iba a animar a ayudarlo? Ni loco. Él mató y él tenía que llevar ese cuerpo de muerte. Y no era que en algún momento el cuerpo de muerte se lo iban a sacar para liberarlo y decirle: bueno, ya pagaste, aprendiste, bueno, te vas a tu casa y no lo haces más. No, le esperaba la horca, la decapitación o la cruz. El camino del condenado. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hicimos el camino del condenado. ¿Y qué llevábamos sobre nuestros hombros? La consecuencia de nuestro propio pecado, no el pecado de otro, el nuestro. Y ahí íbamos. ¿Quién me va a librar? Nadie. Nadie. ¿Quién te va a librar de la condición de tu propio pecado? Nadie.
me ayude, nadie te va a ayudar. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de tu propio pecado. Y ese peso muerto sobre nuestras espaldas nos iba encorvando cada vez más. Ahí andábamos. Habíamos sido adúlteros y ahí llevábamos la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? Nuestra culpa por haber sido adúlteros.